Well, today we have a different class because, all the classes need to be different. Of course, we're going to practice. And I prepared this lesson because, prepositions are really important sometimes. So let's share the screen. Okay, let me share the screen here on my recording. I don't know. Yes, I am recording the lesson. Okay. Today, we're going to talk about preposition collocations. Okay? Okay. Let's begin. This class is super interesting, okay? Because you will learn grammar, you will learn vocabulary. Okay, en este material dice preposition collocations number 1. Prepositions can be tricky. One problem is that there is often no logic at all. We use them in many phrases and expressions, and unfortunately we just need to learn these by heart. There aren't really any rules. Well, I've called these prepositions collocation, but sometimes people call them prepositional phrases or preposition expressions. A continuación estaremos aprendiendo preposiciones con algunas palabras que ya forman expresiones. Por ejemplo, voy a decir at last. At last means finally, significa finalmente. Please read the first sentence. After a long journey, at last we arrived at our hotel. Yes. After a long journey, at last we arrived at our hotel. Después de nuestro largo viaje, finalmente nosotros llegamos a nuestro hotel. At last, I thought you'd never get here. Finalmente pensé que nunca llegarías aquí. Entonces, ¿ya te has aprendido la expresión at last? Great, finally. On foot, please read that first example. We usually go to work on foot. ¿Qué crees que signifique on foot? A De pie. a pie. Por ejemplo, ¿no has escuchado? Oye, vamos caminando, vámonos a pie. So, on foot. No vayas a poner by foot, sino on foot. Okay? Okay. Next, by mistake. Please read the first example. I dropped the glass by mistake. I'm really sorry. ¿Qué crees que signifique by mistake? Mm, Lee el siguiente ejemplo para que te des una idea. She 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 gave gave the him wrong book by mistake. by mistake. ¿Qué crees que significa by mistake? Mm, error. De casualidad. Because De casualidad. Okay? Next, in advance means beforehand. Please read the first example. we need to book the tickets for the cinema in advance. Yes. Give us a good tip. Yep, so in advance, what do you think it means? ¿Qué crees que significa in advance? Mm, mm, In advance. De ante. De ante. De antemano. ¿Has usado la expresión de antemano? ¿O con anticipa? yeah. Con anticipación. Beforehand. In advance. Okay, for example, you have to study in advance before the class. Tienes que estudiar con anticipación antes de la clase.
You have to study in advance before your class. Did you understand la siguiente expresión in advance? Yes. Okay, good. Number 5. Out of reach. Too high to touch. Literally or metaphorically. A ver, lee el primer ejemplo. She tried to walk the kid as it flew away, but it was already off of reach. Okay. The next one. That job is out of reach. I don't have the right qualification for it. Okay, so out of reach. ¿Qué crees que significa out of reach? Mm, ¿Qué significa eso? Out of the reach. Estar fuera de su, fuera del, al, alcance. fuera del alcance. Por ejemplo, ella intentaba agarrar la cometa mientras éste volaba, pero estaba ya fuera de su alcance. Out of reach. To be out of reach. Fuera del alcance. El trabajo está fuera del alcance. I don't have the right qualification for it. The job is out of reach. You got it? Yes. Next example. A ver, recordándote las expresiones porque ahorita vamos a ver ejercicios. For instance, ¿qué crees que significa for instance? A ver, lee. John waits a lot. For instance, yesterday he read 2 books. ¿Qué significa for instance? You should eat more vegetables. Why didn't you have a salad at lunchtime, for instance? For instance. ¿Cómo traducirías for instance? Por ejemplo, Por ejemplo, for instance. Next, in danger. Vamos a la número 7. In danger. When the car started rolling, we realized that we were in danger. Luckily, we managed to stop. In danger, ¿qué crees que significa in danger? We were in danger. Estábamos en peligro. peligro. To be in danger. Next, number 8. Without fail. She visits her mom every week. Without fail. ¿Qué crees que significa without fail? Mm, Siempre. siempre. Okay. I study for 20 minutes a day without fail. Siempre. En lugar de poner el always, voy a poner el without fail at the end of the sentence. Okay. Okay. Next, by chance. ¿Qué significa by chance? Do you know by chance? Mm, I saw Julie at the station by chance. casualidad. De casualidad. ¿Y qué significa by mistake? De casualidad o por por oye, Por error. por error. On purpose. Please read the sentence. She left without paying purpose.
It wasn't a mistake. Yes, she left without paying on purpose. ¿Qué significa on purpose? No fue un error, dice. A, a pro, a propó, a propósito, on purpose. On purpose. Okay, you get it? Yes. Yes. Next. For a change, to do something different. So let's have Italian food for a change. We always eat British food. I don't want to go to the cinema again. I want to go to the park for a change. ¿Cómo traducirías for a change? Mm, Do you know? en cambio. En cambio, para variar, para un cambio, para variar, ¿ok? Vayamos a comer comida italiana para variar. Siempre comemos comida británica, ¿ok? Ok. Next, son 15. On time for, at the time that was arranged. Please read number one. Read the first example. She was on time for the meeting. It started at 9 and she arrived at 9. Okay, so she was on time for the meeting. Ella estaba a la hora exacta. A la hora exacta para la reunión. Mira, on time for something. ¿Ok? Okay. Cuando tú estás on time para algo, estás en la hora exacta. To my surprise. ¿Qué crees que sea to my surprise? Para mí, Esa. para mi sorpresa. ¿Ok? Next. At once. At once means immediately. Please read the examples. You must do it at once. Don't wait even 1 minute. Yes, you might do it at once. ¿Qué significa tú debes hacerlo? ¿Una vez? Inmediatamente, de una vez. De una vez. And the last one, in common with, something that is shared or the same. Tener algo en común. ¿Alguna consulta sobre estas expresiones? Do you have any Mm, questions about these expressions? no. No, recuerda que todos están en tu plataforma y las puedes estudiar cuando tú quieras. Ahora vamos a practicar. Ok, a ver, ahora te toca compartir tu pantalla. Are you using your laptop? Yes. Ok, you can share the screen. Comparte tu pantalla para que desarrollemos los ejercicios. 1 moment, please. Ok. Do you have your book? ¿Tienes tu libro electrónico? Si no, yo puedo compartir la pantalla. Yes. ¿Puedes? ¿Sí puedes? Ah, ok, te espero. Don't worry.
Yes. Está aquí, la 40, lección 40. Estás en la 33, 34, por la 40 está. Baja, baja, baja. Estás en la 38, 37, la que dice 40. Esa, la siguiente, la siguiente. Assignment. Ok, ahora make it bigger. Hazlo grande. This one, yep. Ahora sí. Start assignment. Haz grande que se vea. Okay, you have exactly 10 minutes. Okay, put in the correct order. Dale next. Okay. She paid for lunch. ¿Qué preposición va allí, Danny? Mm, So we don't need to pay now. in, Yep, escríbela. yes, In advance. ¿Y qué significa in advance? con anticipación. Con anticipación de antemano. Excelente. Number 2. I went to the wrong house. By mistake. ¿Y qué significa by mistake? De casualidad. De casualidad, por error. ¿Ok? Oye, fui a la casa equivocada por error. Number 3. Please make sure that you are for the class. That you are On time. on time. Tienes que estar a tiempo. On time for the class. Number 4. I was walking to the station and... Um, ¿Qué preposición va con chin? ¿Te acuerdas? Do you remember? By chance. ¿Y qué era by chance? Do you remember? By chance. What does that mean? De... De ca... de casualidad. De casualidad. Recuerda, by chance, de casualidad, by mistake, por error. Number 5. I love it out in London. What preposition goes with instance? For instance, For instance, pretty good, pretty good. ¿Y qué significa for instance? por ejemplo. For example, por ejemplo. Number 6. I think the cat is on the high roof. I think Eh, in danger. in danger. ¿Y qué significa in danger? Peligro. En peligro. Number 7. I pick up the laptop and, na na na, my surprise, it fell apart in my hands. Mm, Do you know? To my surprise. Para mi sorpresa. To my surprise. To my surprise. Number 8. I have a lot. Yo tengo un montón. in In common. common with. ¿Qué significa to have a lot in common with? Tener un montón de cosas en común. In common. Number 9. If the baby starts to cry, pick her up. ¿Cómo se dice inmediatamente? At At once. At once. Yes. Number 10.
Did you forget your purse? ¿Olvidaste tu cartera? Um, On purpose. ¿Y qué significa on purpose? a, 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 pro- A pro. a propósito. A propósito. Dale next. Veamos las respuestas. Y ahí están las respuestas. Mira, in advance, by mistake, on time, pick her at once. Excelente, Dani. Puedes enviar si gustas. Y hemos culminado. Ok. Recuerda que estas expresiones son muy... Your first student to complete this assignment. Ok, great. ¿Ya le enviaste? Genial, Dani. ¿Te pareció difícil estas expresiones? Recuerda que tienes que usarlas para sonar como todo un nativo. En lugar, hey, you have to do it right now. Tienes que hacerlo ahora mismo. You have to do it at once. Immediately. ¿Ok? Ok. Yes. Ahora también estuvimos viendo, revisaste y tú mandaste la tarea del do y el make, ¿cierto? Ujú. Yes. ¿Tú sabías o leíste primero las expresiones que van con do y con make? Sabía un poco. Ya sabías. Ajá, porque solamente tuviste un error. Allí te Ah, corregí, que fue el primero, que fue done. Nada más te equivocaste allí. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a repasar el despite. ¿Te acuerdas que vimos el despite o no te acuerdas nadita? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas, Jenny? Do you remember? yes. A ver, comparte tu pantalla. Ahí he subido los otros ejercicios para trabajar juntos. Antes de empezar con el siguiente tema. Share your screen. Está en avanzado la tarea 19. En avanzado, tarea 19. Ahí está, assignment 19 dice. Despite versus although. Hazlo grande. Vas avanzado la mayoría, genial. Start assignment. Ok, vas a tener que completar con despite o con although. Dale next. ¿Qué significa despite, Danny? Do you know? A pesar de. A pesar de. Y although, Though. aun, aunque. Aunque. Ok, a ver, escoge. Número uno, despite or although. Mm, despite. Despite, great. Despite is the answer. Escribe despite. Good. Number two. Mm, although. ¿Cuál es la respuesta allí, Danny? Right. Dime. Right. Despite. Yes. No, imposible. Es although. Ahora, ¿por qué, Carlos? Si para mí tiene sentido, para ti tiene sentido los dos, ¿cierto? Dices, a pesar de que él no se sentía bien, él fue a pescar, aunque él no se sentía bien, fue a pescar, ¿cierto? Yes. Ahora, ¿qué cosa es esto, Dani? Esto es una cláusula, ¿cierto? ¿O no? Porque tiene un sustantivo y tiene un verbo, ¿cierto? Yes. Ahora, acuérdate, despite, para que lo puedas unir con una cláusula, tienes que usar the fact that más una cláusula. Para que puedas unir el despite con una cláusula, tienes que usar el despite the fact that, pero el although va de frente. Entonces, ¿cuál vas a usar, Jenny?
Despite or although. Mira, esta es una cláusula que uso. Although or despite. Although. Although, pretty good. Recuérdate que cuando quieras unir una cláusula, usa the fact that. Ok, continúa. ¿Cuál es la número 2? Escribe tu respuesta. Tienes que borrar la T. No va la T. En although no lleva T. Al inicio, al final, al final, al final. Yes, ahora sí. Next, continúa. We arrived at the meeting on time. The heavy traffic. Although. Although, are you sure? ¿Estás segura? Recuerda lo siguiente. Después de despite puede ir un the fact that más una cláusula. ¿Qué es una cláusula? ¿Te acuerdas lo que es una clause? ¿Una clause? ¿Te acuerdas? Yes. ¿Qué cosa es un clause? Un subject más verb, ¿cierto? Yes? Yes. Ya, después del despite también puede ir un sustantivo. Por lo tanto, ¿qué cosa es heavy traffic, Danny? Un, un Antigua. un sustantivo. Por lo tanto, ¿cuál va a ir? Although or despite? I. Despite. Next, continúa. Number 4. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta? Despite, although. 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 ¿Y por qué no puede ser despite? Can you explain? ¿Puedes explicarme por qué? Because ¿Por qué no puede ser despite? ¿Qué cosa es I studied all night? a glove. Una clause. Y para que vaya el despite con una clause, ¿qué tiene que ir entre el despite y la clause? ¿Qué And tiene the que ir? fact that El the fact that. Como no hay, ¿qué va a ir? ¿Cuál sería la respuesta? All. also. Although, pretty good. Pretty good. Next. Number 5. Ahí te faltó la H en el although. I, H. Yes, number 5. All my effort couldn't convince my parents to let me go out. What is the answer? Do you know? Mm, despite. Yes, despite. Despite is the answer. Number 6. This. What is the answer? Despite. Despite. Nice, porque es un sustantivo. He is angry. Next, number 7. What's the answer? Although. Although. Great. Although. And number 8. What's your answer, number 8?
This, despite. Para que vaya despite. ¿Qué cosa es I was afraid of the dark? ¿Qué cosa es I was afraid of the dark? Mm, Do you know? I was afraid. ¿Es una cláusula o no? yes. Y para que vaya un despite con una cláusula, ¿qué es lo que tiene que ir entre el despite y the clause? The fact that. The fact that. Por lo tanto, ¿ves un the fact that? No. No. ¿Podrá ir despite? Nope. No. La respuesta es all. No. Although. Great. Number 9. We finished the race first. Mm, although. Although many difficulties. ¿Qué cosa es many difficulties? Sustantivo. ¿Qué cosa va antes de un sustantivo solo? Des. Despite. Despite. Number 10. She can't see. She prefers to sit in the back. What's the answer? What is the answer here, Danny? Which one? Despite. Despite. ¿Qué cosa es she can see well, Danny? ¿Qué cosa es? Was. Una clause. Para que vaya con el despite, ¿qué tiene que ir en el centro? The fact that. ¿Hay un the fact that? No. Entonces no puede ser despite. ¿Cuál sería la respuesta? Although. Although. Ahora sí quedó más claro. Yep. Yes. Recuerda que cuando quieras unir una cláusula con el despite, tienes que usar el the fact that. Ok, good. ¿Ya enviaste la tareita? Excelente, ya la enviaste. Dale next. Y vas a poder ver las respuestas. Ahí está todas las. Despite, although. Puedes volver a chequear. ¿Ok? Yes. Genial. Ahora vamos a practicar speaking. ¿Ok? Stop participant sharing. Ok, Danny, ya hemos visto muchas gramáticas. Ahora vamos a practicar cómo podemos hablar. Ok? Just give me a second. Just give me a second. Vas a tratar de usar todo lo que sabes, Danny. Todas las expresiones, todo lo que tú puedas. ¿Ok? Empecemos. Ya sabes hacer, mira, ya sabes el futuro. Los will, going to, el presente progresivo, ya sabes los pasivos, sabes los impersonal passive. It is believed that, it is thought that, he is to be the best person, ya sabes esos temas, ya sabes el despite, ya sabes el although, ya sabes preposiciones, by hand, for instance, ya sabes que más sabes un montón de cosas ahora, es ponerlo en práctica. Recuerda que ya no va a existir más gramática, ¿ok? Vamos a practicar. Ok, Danny. Danny, do you prefer to be outside or inside when you have free time? Um.
That's not the question. Mm-hmm. I I prefer I prefer to be inside when I have free time, Oh, especially because I can read a lot of books and um, and watch series with my family and and spend a lot of time with member family. nice. Ok. Puedes también decir algo como para darle un poquito más de nivel, ¿no? ¿Cómo dirías? A pesar, a pesar del hecho que hay muchas cosas afuera, prefiero quedarme en casa. ¿Cómo dirías eso, Dani? In spite of, In spite of or despite? Despite despite of, what? Despite? I, of, Despite the. despite of, No, despite the fact that, o también puede decir in spite of the fact that, como digo, hay muchas cosas afuera. Can you hear me, Danny? Yep. yes, Okay, yes, so you can say despite the fact that there are a lot of things outside, I prefer to stay at home because I can read books and I can spend time with my family. Okay? Puedes agregar un despite. Next, do you enjoy playing computer games? Do you enjoy playing computer games? Okay. Danny, do you enjoy playing computers video games? um, mm, no, No. Okay. I, I. I, I don't enjoy playing computer games. That's, I don't like it. Okay. When you wanna say that you don't like something, cuando quieres decir que no te gusta algo, puedes decir un sustantivo o un verbo con ing más el verbo to be puede ser negativo. My cup of tea. Por ejemplo, digo, playing computer video games is not my cup of tea. Or computer games are not my cup of tea. ¿Se entendió? Yes, Yes, are not my cup of tea. Ok, por ejemplo, ¿cómo dirías que te gustan los celulares? Cell phones. my phones,
Yes. Cell phones is? Are you sure? Cell phones Cell phones. ¿En qué está cell phones? ¿In plural or singular? plural ¿Por qué dices is? ¿Con quién trabajarías? ¿Están en plural? are. Cell phones are, Cell are, phones are not, porque no te are gustan. not Are not my my cup of cup tea. of tea. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Leer libros. Me gusta leer libros. ¿Cómo dirías? Um, reading Reading a book book. Reading books en plural. Reading books. Is. is my Is. cup of tea. Is my cup of tea. Y suenas muy natural. ¿Ok? Ahora, Carlos, ¿por qué dices is si estás usando libros, ¿cierto? Reading books, ¿cierto? Yes. Porque mi sustantivo es leer libros. Es leer libros, no es los libros, sino leer libros. La Action. acción, por lo tanto, trabajaría con EAS. Muy bien, Dani. Sigamos. Tell me about your favorite film star. Tell me about your favorite film star. Mm, Do you know your favorite film star? Tu estrella de cine favorito. Who is your favorite film star? okay. Uh, although I have many favorite movies, I would I would prefer um would prefer to You, because basically because uh, this movie transmits brilliant and experience and give many messages okay, messages. What else? and that's and thus and have learned and have interesting plot. Ok, muy buena respuesta. Y usaste el although. Si hubieses querido usar el despite, ¿qué tenía que usar después de despite? The fact that. Genial, Dani. Lo has hecho muy bien. What's your favorite part of the day? What's your favorite part of the day? Mm, And why? mm, in, even
even though Even though, incluso aunque, continúa. I have a busy day, my Ok. favorite part is when I go to school and I interact with my friends. That's great. Even though you have a busy day, you like when you go to school because you interact with your friends. Wow, Danny, estuvo muy buena respuesta. A ver, are you planning to do anything special this weekend? I mean, this Saturday or Sunday? Mm, yes, Please I tell me about that. I have some plans, and one of these is go go to visit my grandmother. Your grandmother, okay, your grandmother. Nice. You can say it just so happens that. ¿Qué significaba? It just so happened that. Da la casualidad. It just so happens that this Saturday I am visiting my mother, my grandmother. Okay? Okay. Nice. Who are the most important people in your life? Hmm? Or who is the most important person in your life? The most important people or person in your life? Um, okay. The most important people in my life is my family. Okay. Basically because yes, basically because they they are always by my side on bad days and good days. Okay. Um, On good and bad days. What else? um, For example, puedes decir la expresión to be close to somebody, que significa yo soy más apegado a mi mamá. ¿Tú a quién eres más apegado, Dani? Who are you close to? ¿Con quién tienes más confianza? ¿Con quién te hablas más? Puedes decir I am close to. Puedes decir despite the fact that I am close to my mother, the most important person in my life is my dad. Por ejemplo. ¿Qué okay. podrías decir tú? ¿Entendiste la expresión to be close to somebody? Yes. Ok. ¿Podrías decirme who are you close to? ¿A quién eres más apegado? Yep. Can you repeat, please? Ok. ¿A quién eres más apegada? Who are you close to? Tienes que decir I am close to y acá pones a alguien con quien tienes más Oh, confianza. my sister. I am close to my sister. No vayas a pensar que es estar cerca. No, no es estar cerca, sino apegada. ¿Con quién tienes más confianza? ¿A quién le cuentas todo? Close to. Okay. Okay. So, do you find it easy to study where you live? Do you find it easy to study where you live or not? ¿Encuentras fácil estudiar donde vives? Mm, yes.
But tell me why. Because you have internet, because you are with your family, because your food is ready, because the school is near to your house. Why is easy to study where you live? Especially because um, it just so happened that there is good internet and the place or what or where I live. Where I live. Okay, good. Yes. Are you interested in sports, Danny? Are you interested in sports? Mm, Are you interested in sports? yes, I'm interested in one sport. Interested in, There, okay. there is tennis. Ok, puedes decir I am keen on something. Yo soy entusiasta o que te gusta mucho y dices el deporte, no, I am keen on soccer, I am keen on tennis. I am eager to something. I am eager to basketball. I am eager to tennis. I am crazy about. Me encanta, me fascina el tenis. I am crazy about tennis. Okay, so are you interested in a sport? Danny, are you interested in a sport? I'm eager to tennis. You are eager to tennis. Okay, Yes. good. Next question. Do you normally go out with family or friends? I normally go out with my family. Where do you go? Where do you go? Where? Where? Where do you Where? go when you go out with your family? Um, um, Where do you and go? we go mostly um, and You the go mall, to the mall. to the mall, Okay. To the mall. What else? um, main square. The main square, the Plaza de Armas main square. Good. Main square. Okay, Danny, what do you use the internet for? But What do you use the internet for? I use my internet um, for for entry classes. For entering classes. Puedes decir, ¿no? Despite the fact that people use the internet for playing video games, I use the internet for studying. Okay? Yes. Okay, so that would be all for now. That would be all for now. Hemos culminado. Recuerda que tienes que practicar mucho, Dani, si quieres seguir mejorando.
Voy a dejarte el día de hoy más ejercicio en la plataforma, ¿ok? De lo que hemos Okay. visto, preposition, collocations y más actividades, ¿ok? Ya estoy subiendo los videos desde las bases del inglés, desde el inicio, así que puedes también repasar de allí. Ya he subido algunos videos aquí en Let's Practice Pronunciation, no olvides enviar las tareitas. ¿Ya lo enviaste? No. Ya, aquí Todavía. tienes tareita por enviar. Intonation, in questions, cómo hacer las preguntas, ¿no? Aquí está la... Okay, so we have intonation. ¿Cómo hacer las preguntas? Ahí está, mira, 8 minutos. Las otras clases duran ¿cuánto? Duran 5 minutos para que no te aburras. Cómo pronunciar el que siempre tienes que repasar, si no, te vas a olvidar. ¿Ok? Yes. So, Okay. that would be all, Dani. Bye bye, take care. Ahora te envío tu Bye. lección. ¿Ok? Ayer te Take envié care. tu... Ok, take care, bye bye.